Ahí está. Bueno, vamos a empezar con el tema que se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sale? Lo voy a poner aquí. Movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento rectilíneo uniforme se refiere a cuando estamos hablando con respecto a una partícula que se mueve en una línea recta. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un vehículo que se va a desplazar de un punto a otro punto, ¿sale? Podemos determinar nosotros lo que se le llama una velocidad uniforme, ¿sale? Esa velocidad uniforme está trazado, por decirlo así, de una forma cuando nosotros tenemos una velocidad. La velocidad está marcado por una S que le vamos a llamar que es distancia con respecto a un tiempo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos dicen, a ver, ¿a qué velocidad vas? ¿A qué velocidad caminas? Bueno, pues así de fácil agarramos nosotros y empezamos a caminar a una distancia que ya conozcamos. Por ejemplo, que tú camines de una cuadra, de la esquina de la cuadra donde vives a la otra esquina, y por lo regular la cuadra de las manzanas, por lo regular son de 100 metros. Ahora, la pregunta sería, ¿en cuánto tiempo de una esquina a otra esquina tú lo caminas? Entonces, pues a lo mejor dices, no, pues me lo aviento en 5 minutos. O a lo mejor, creo que exageré, ¿va? 2 minutos. Bueno, ya va corriendo, creo yo. Digamos 3 minutos. Entonces, en ese 3 minutos lo vamos a multiplicar con respecto a la distancia y entonces vamos a tener una velocidad, ¿sale? Entonces, más que nada son diferencias de un punto a otro punto y esa velocidad se puede calcular de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros en la parte de ecuaciones diferenciales, digo, perdón, en el cálculo diferencial, nosotros nos referimos a la velocidad y a la aceleración. Entonces, si nosotros tenemos la velocidad en un punto determinado, existe una diferencia y esa diferencia lo podemos nosotros relacionar con respecto al tiempo y eso se vuelve una derivada. Entonces, cuando nosotros hacemos una derivada, si yo quiero obtener la distancia, si yo quiero obtener la distancia, por ejemplo, así la velocidad que yo tengo ahorita, entonces sería la velocidad es igual a la distancia con respecto al tiempo, ¿sale? Porque la diferencia de una distancia y la diferencia de un tiempo, que empecé en un tiempo cero y terminé en 3 minutos, o o alguien que está corriendo, o que ya está corriendo y de repente digo, a ver, voy a tomar en cuenta desde este punto hasta este punto, y voy a calcular su velocidad, cuál es la velocidad de esa persona. Entonces, para nosotros, la primer derivada se le llama velocidad. ¿Estamos de acuerdo? La segunda derivada, nosotros hacemos que se le llama aceleración. Sacamos la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Que esto es equivalente a decir que es la derivada, la segunda derivada de la posición, que en este caso se le llama S. ¿Sale? Y esto es la segunda derivada. La primera derivada es la velocidad. La segunda derivada es la aceleración. ¿Sí queda claro? Entonces, como dato, como información, como fórmula, cuando nosotros nos piden la velocidad o nos piden la rapidez, en algunos libros le llaman velocidad, otros le llaman rapidez, otros simplemente le dicen velocidad o velocidad instantánea. ¿Sale? Entonces, para nosotros, cuando tengamos o cuando yo les dejo un ejercicio, que ahorita lo vamos a ver, vamos a determinar esas velocidades que nos están y esa aceleración que nos están dando, ¿sale? Dice aquí un ejemplo. Una partícula se mueve
conforme a la expresión ST es igual, ST significa que es la función, ahorita se lo voy a escribir, 2t cuadrada menos 3t más 3, donde S se expresa en metros y t en segundos. Determina su posición inicial, su velocidad al inicio de su movimiento, la velocidad que alcanza al transcurrir 3 segundos, la velocidad al final a los 5 segundos y su aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces lo que viene el ejemplo. El ejemplo, vuelvo a repetir, dice: una partícula se mueve conforme a la expresión S. Aquí S lo utiliza porque se refiere a una posición, pero nosotros podemos trabajarla con F. Acuérdense que F de X es una función. Entonces, ST es otra función, nada más que es S y T es la variable en cuestión. Que dice que la variable, digo que la función es 2T cuadrada menos 3T más 3. Entonces me dice, inciso A, bueno, dice, donde se expresa en metros, es en metros y t en segundos. Determina su posición inicial, lo voy a escribir, posición inicial, posición inicial. Profe, ¿será que puede grabar? Ya estoy grabando. Ya está grabando la clase. Inciso B me pide su velocidad al inicio de su movimiento. Inciso C dice la velocidad que alcanza al transcurrir 3 segundos. Al transcurrir 3 segundos. ¿Vale? Inciso A, B, C, D. La velocidad final a los 5 segundos. 5 segundos. Aquí lo voy a poner. Y el último dice su aceleración. ¿Sale? Entonces, lo que me está pidiendo acá es encontrar borrar esto que quedó feo. Bueno, vamos a ver. Me pide posición inicial. Posición inicial. La posición inicial, ¿qué significa la posición inicial? Inciso A. Si esta es la función donde yo tengo st cuadrada menos 3t más 3, significa que la posición inicial es cuando el tiempo está parado. En este caso es 0 segundos. Entonces sustituyo. S de 0 es igual a 2 por 0 al cuadrado más 3 por 0 al cuadrado, por 0, perdón, más 3. Por lo tanto, la posición inicial va a ser igual a 3. ¿Sale? O sea, cuando inicie, yo creo que ya va a tener 3 metros, ¿no? No sé, 3 centímetros, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Cuando todavía la posición es 0. Ahora, ¿qué pasa? Dice velocidad al inicio de su movimiento. Velocidad, aquí está mal escrito. La velocidad, me está diciendo que la velocidad, entonces significa que le tengo que sacar su derivada. ¿Estamos de acuerdo? Obtengo la derivada de la velocidad, digo, de la posición.
que va a ser b, que va a ser velocidad, sería 4t más menos 3t. Digo, la derivada de 2t, 4t. La derivada de 3t, menos 3. La derivada de 3 por 0. Y aquí está la derivada. Digo, aquí está la velocidad al inicio. Ahora, me está diciendo cuál es la velocidad al inicio. Y en este caso, el inicio siempre va a ser t igual a 0. Entonces, su velocidad va a ser igual a 4 por 0 menos 3. Entonces, la velocidad va a ser menos 3. ¿Sale? Ese va a ser su velocidad. Inciso ABC dice, la velocidad que alcanza al transcurrir 3 segundos. Bueno, la velocidad cuando lleva 3 segundos, voy a poner 3. Eso significa que voy a sustituir ese 3 en valor de t. Sería 4 por 3 menos 3. Y entonces 4 por 3 ya tengo 12, menos 3 es igual a 9. Ya tengo 9 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta ahí? Sería metros sobre segundo porque estamos hablando de velocidad. Y aquí sería metros sobre segundo. Estamos como que disminuyendo la velocidad, ¿no? Ahora dice el inciso D, velocidad final en 5 segundos. ABCD. Bueno, significa que T ahora es 5 segundos. ¿Qué pasa cuando va en 5 segundos? ¿En qué velocidad va? Bueno, según esto, la velocidad en 5 segundos sería 4 por 5 menos 3. Sería 4 por 5, 20, menos 3, 17, ¿verdad? Metros sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por último, me está pidiendo la aceleración. Entonces, la aceleración no es más que nada, lo voy a poner aquí, A, B, C, D, E. La aceleración no es más que nada que obtener la derivada de la velocidad, que se puede expresar así, la derivada de la velocidad, o se puede expresar la derivada de la posición, que en este caso es esa función, st, s en elevado al cuadrado de t. Creo que es al revés, ¿verdad? Creo que se expresa al cuadrado aquí de la función y aquí elevado al cuadrado. ¿Sale? Esa sería la derivada para obtener la aceleración. Y por lo general la aceleración se expresa ¿Te van a como una... avisar o te vas sin que te avisen y vas a conseguir allá o qué? Lo conseguimos acá, Ya vas a ver señorita. qué encuentras allá. Entonces, la velocidad, digo, la derivada de la velocidad sería 4t menos 3, perdón. La derivada de 4t, pues sería 4. La derivada de menos 3, pues no existe. Entonces, la aceleración va a ser 4 y la aceleración está enfocada, sus unidades son metros, ahí ya no puedo escribir, metros sobre segundo cuadrado. ¿Sale? Esa sería la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Bueno, esto es lo menos... Profe, ¿puede repetir, por favor, cómo ay. Profe, ¿Cómo que? Ya no lo escuché. Es que estoy esperando que me conteste, que me termine la duda. sí, perdón, ¿podría repetir cómo consiguió el paso E, por favor? Sí, claro. El paso E es la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad. ¿Quién es la velocidad? La velocidad es esta. Que esta velocidad vino de la derivada de la función. ¿Sale? Por eso yo derivo acá. Entonces la derivada de 4t es 4 nada más porque la derivada de 3 es 0. Ahora, esta expresión que está aquí significa que es la segunda derivada de la posición. O sea, aquí vamos por pasos, por decirlo así. Aquí es por pasos. Ya que obtuve la primera derivada,
saco la segunda derivada. Que al final esto es aceleración, ¿sale? Esta es una forma de expresarlo desde la posición y esta es otra forma de expresarlo desde la velocidad. Que a la velocidad le saco derivada y ya sé que es la aceleración. Que a la posición le saco la segunda derivada, que es también la aceleración. No sé si me explico. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, desde el principio lo podemos hacer de que sacamos las dos derivadas y ya sabemos que si pide la fórmula de aceleración va a ser la segunda derivada. Exacto. Muy bien. Así es. Eso es lo correcto. No se confundan nada más, porque a veces ahí se confunden. Pero sí, así como comentaste. Si ustedes sacan la primera y la segunda derivada, la primera es la aceleración y la segunda la primera es la velocidad y la segunda es la aceleración. Ahora, si yo te digo, a ver, te entrego esta ecuación que es la velocidad, obtén la derivada. Como ya te di la velocidad, significa que ya está derivado de alguna manera, de alguna forma, pero yo nada más te di una expresión. O sea, ¿qué quiero decir? Yo te doy la velocidad. La velocidad es 3x cuadrada. Esa es la velocidad. Oye, ¿y cuál es la posición? No sé. Se supone que de aquí, antes de esta estuvo la posición y que era, quién sabe. No sabemos exactamente porque puede tener otros valores, pero esto para arriba, de velocidad hacia posición, lo van a ver en la siguiente materia que se llama cálculo integral, que aquí tengo que integrar. Pero de aquí para acá, le saco la derivada a la velocidad y entonces sería todo. Ahora, que si me voy aquí para acá, estoy hablando que es la segunda derivada de la posición, ¿sale? Es un juego de palabras nada más. Quiero que lo comprendan. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿No? ¿Alguien más que tenga dudas? Por ejemplo, Dígame, dígame. Ah, otro ejemplo. Ok, otro ejemplo. Yo pensé que me decía, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, y yo me quedaba esperando el ejemplo. Ok, aquí está otra, dice. La trayectoria de una partícula en movimiento rectilíneo está dado por la función. Ok, movimiento rectilíneo se refiere que es, digamos, en línea recta, ¿sale? Eso se refiere cuando dice rectilíneo. Pero a pesar de eso, tiene curvas. O sea que hagan de cuenta, bueno, más bien dicho, es como que si lo viéramos en el plano, ¿no? En el plano XY. O si ustedes podíamos ver el movimiento de una mosca, no sé, por ejemplo, que yo diga, a ver, quiero calcular el movimiento rectilíneo de una mosca que se mueve así de esta forma, ¿no? Y ya ustedes calculan la velocidad de todo eso, pero primero necesito determinar cuál es la función de esto. Ya que tenga la función de este movimiento que está haciendo, entonces ya saco su derivada, que es la velocidad, y me dicen, no, pues, ¿sabes qué? Quiero saber también la aceleración. Pues sacan la segunda derivada y ya tenemos la velocidad de la mosca. La mosca que está por aquí paseándose y está ahí haciendo sus cosas, ¿no? Bueno, pero nosotros estamos hablando de un movimiento rectilíneo en donde una función puede estar expresada en x cúbica, etcétera. Bueno, vamos a ver. Dice, entonces, la trayectoria de una partícula en movimiento rectilíneo está dado por la función st. St o ft sería lo mismo, ¿sale? Que es igual, dice, t cúbica menos 9t cuadrada, t cúbica menos 9t cuadrada, más 24t, más 24t. Como dicen, como decían en otras clases, ¿no? Esto lo estoy poniendo lo más fáciles. Les pongo lo más fáciles es para que se entienda el procedimiento. Obviamente la derivada, la función puede ser una función que utilices u entre b, que utilices u por b, que utilices logaritmo, que utilices exponente. O sea, las funciones pueden ser muchas, diferentes. El procedimiento es, a ver, quiero la velocidad, les tienes que sacar la derivada. Quiero la aceleración, les tienes que sacar la segunda derivada. ¿Sale?
Y eso pues ya lo hicimos en toda la unidad pasada, ¿no? Ya saben ustedes derivar. Bueno, dice, encuentre, dice, acelera, ok, aquí viene algo interesante. Dice acá, inciso A, dice, S y A, encuentre S y A cuando la velocidad es igual a 0. Ah, aquí viene algo interesante. Ahorita vamos a ver el ejercicio. Ahora dice, inciso B, dice, encuentre S y B. B significa la aceleración cuando la aceleración es igual a 0. Ok. Sí, fíjense bien otra cosa. Aquí, por ejemplo, no le estoy dando valores de t. Vamos a hacer estas dos primero y ahorita vamos a hacer bien otras preguntas ahí. No solamente esas. Bueno, dice acá. ¿Qué significa eso? S significa posición. ¿Está aquí por esta? Posición. ¿Sale? Posición es esta función. Esta es la posición, que es la función S. Por eso aquí dice S, que se refiere a esto, y A, y aceleración cuando la velocidad es 0. Ahorita van a ver. Entonces, me está pidiendo la aceleración y la velocidad. Y me está diciendo que la velocidad es igual a 0. Entonces, a fuercitas, tengo que derivar. La velocidad es igual a la derivada de S con respecto a t. Y lo derivo. T cuadrada es igual a 3t cúbica, ¿verdad? Digo, t cuadrada. Perdón. Menos 2 por 9, 18t. Más, ya me quedan 10 minutos, más 24 y la derivada de 3 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora fíjense bien. Quiere saber la posición y quiere saber la aceleración cuando la velocidad es 0. Bueno, para empezar, me está pidiendo la aceleración. Entonces, significa que tengo que derivar la velocidad. O sea, tengo que sacar la segunda derivada de la posición. Y la velocidad es esto. Entonces, a esto le saco derivada. 3 por 2, 6t. Menos 18. Solo, ¿no? Ya está. Ya tengo la velocidad y ya tengo la aceleración. Ahora, ya me está diciendo aquí S y A, o sea, esta posición y la aceleración cuando la velocidad es 0. Ah, necesito aquí, no me lo está pidiendo, pero necesito determinar el valor de t, al igual que aquí abajo. ¿Y cómo lo voy a determinar? Ya me está dando un valor. Me dice que la velocidad es 0. Entonces, significa que si la velocidad es 0, entonces esta ecuación o esta derivada, la primera derivada, la voy a igualar a 0. Y si la voy a igualar a 0, entonces puedo determinar el valor de t. Entonces aquí determino el valor de t. ¿Sale? Tengo 3, 18, 24. Parece que se puede factorizar el 3, ¿no? Lo voy a factorizar aquí y sería 3 por 1, 3. Sería t cuadrado. 3 por 6, 18, ¿no? Sería 6t. Más, sí es 6, ¿verdad? 6 por 3, 18. Y 8, y esto es igual a 0. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda entonces nada más t cuadrada menos 6t más 8 igual a 0. ¿Sí vamos bien? ¿O hay algún detalle ahí? ¿Preguntas? Profe, vamos a igualar la ecuación a 0, por ejemplo, cuando en algún ejercicio no tengamos el tiempo definido, o sea, lo vamos a igualar a la velocidad que nos da el ejemplo. Así es. Aquí, por ejemplo, este ejemplo me está diciendo que quiere saber la posición. O sea, quiere saber
a la posición, o sea, una distancia a la cual está esta función. Pero para ello yo necesito saber los valores de t, ¿sale? En ningún momento aquí me está dando valor de t, pero me está diciendo que quiere saber la posición y la aceleración cuando la velocidad es cero. Le voy a explicar algo. Cuando ustedes tienen un lapicero o un lápiz en la mano y ustedes lo lanzan hacia arriba, hacia el techo, sin que toque el techo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes lo lanzan, inicia con una velocidad. Conforme el lapicero va subiendo y por el efecto de la gravedad, la velocidad va disminuyendo. ¿Sí me explico? Llega un momento en que esa velocidad llega a ser cero. ¿En qué momento el lapicero, su velocidad fue cero? Cuando el lapicero llegó a su máxima altura, ya hagan de cuenta que se suspendió tantito, hizo una suspensión y empezó a bajar otra vez. Cuando empieza a bajar, vuelve a incrementar su velocidad hasta ya sea que lo agarren ustedes en su mano o ya sea que caiga al suelo. Vuelvo a repetir. Lanzo un lapicero. Cuando lanzo el lapicero, su velocidad va disminuyendo por el efecto de la gravedad. Llega un momento que queda suspendido. Ahí, en ese punto, póngale pausa. En ese punto, la velocidad es cero y vuelve a iniciar. Entonces la pregunta es esa. Quiero la posición del lapicero. En este caso del lapicero que estoy aventando hacia arriba, significaría la altura. Quiero la altura del lapicero cuando la velocidad es cero. O sea, ¿qué significa? Quiero saber la altura cuando el lapicero se suspendió leves segundos y empezó otra vez a descender. Y al mismo tiempo quiero su aceleración. Entonces, por eso aquí la pregunta dice, o el ejercicio dice, quiero la posición o quiero S y A, o sea, la posición y la aceleración cuando la velocidad es cero. Significa que la ecuación que yo tenga y al sacar la velocidad, entonces, voy a utilizar este foquito, entonces, cuando la velocidad es cero, se llevó un tiempo. Cuando yo aventé el lapicero, si lo aventé muy fuerte, y tú empiezas a contabilizar, y si puedes observar en qué momento y en qué segundo llegó a suspenderse hasta allá arriba, ahí ya tienes el tiempo. No, pues se llevó 3 segundos. Entonces, en 3 segundos, la velocidad es cero. Y con ese tiempo, tú ya tienes esos 3 segundos y los sustituyes aquí y ya tienes la posición y te va a dar la altura. ¿Sale? Eso lo van a ver en la materia siguiente. Va a estar muy bonito. Pero ahorita me está hablando de algo rectilíneo, o sea, sobre el eje de las X. Entonces yo necesito saber esta velocidad, pero necesito saber este tiempo cuando la velocidad, o sea, que ya la derivé, es igual a cero. Entonces sí, tienes razón que tú decías, esta ecuación, o más bien dicho, la segunda derivada, perdón, la primera derivada, que es la velocidad, lo igual a cero, y entonces voy a despejar t. Quiero saber t. Ahora aquí tengo t cuadrada menos 6t más 8. No sé si quedó aclarada la duda, señorita. Sí, profe, gracias. ¿Estás seguro? Ok. Bueno, entonces resulta que aquí me queda una ecuación con t elevado al cuadrado menos 6t más 8. ¿Qué tengo que hacer? Un número multiplicado me dé 8, pero sumado me dé 6. Yo creo que ya tienen el dato, ¿no? T menos 4 por T menos 2. Eso, t menos 4 con t menos 2. Sí es cierto, ¿verdad? Si multiplico, 4 por 2 son 8, menos por menos da más. Y si sumo, menos 6, digo menos 4 menos 2 da menos 6. Eso significa que tengo T1, que es igual a 4, positivo, y tengo T2, que es igual a 2. ¿Sale? Entonces, como me está pidiendo la posición, quiere decir que a lo mejor empezó en 2 segundos y terminó en 4 segundos. Vamos a calcular en este tiempo la posición, que esta es la posición de acá arriba. Entonces sería S4 es igual a 4 al cubo menos 9, 4 al cuadrado
más 24 por 4 más 3. ¿Cuánto da eso, por favor? Y entonces ya voy a tener la posición en 4 segundos. Sería 4 al cubo. Si lo tienen en la respuesta, no me enojo que me lo digan. 9 a 4 al cuadrado. Y más 24 por 4. Más A mí me dio 19, profe. ¿me dio 19? Oh, ahí me dio menos 8. 4 al cubo. Menos 9 por... Ok. 24 por 4. Sí, es cierto, da 19. No es que yo estuviera dudando, pero lo quería hacer. Entonces, ¿cuánto? Como es posición, se refiere que es metros. A los 4 segundos, lleva una posición de 19 metros. Ahora, el otro, cuando, ¿cuál es la posición en 2 segundos? Sería 2 al cubo, menos 9 al cuadrado, más 24 por 4, por 2, perdón, más 3. Entonces sería esto. ¿Cuánto da? 23. Perfecto, 23. Sería 23 metros. Fíjense, en la posición 4 dice lleva 19 metros. En 2 segundos lleva 23 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? A lo mejor es una pendiente. Y conforme va subiendo, pues va disminuyendo sus metros. O se cansó, ¿no? Bueno, esos son los valores que me da. Ahora, ya encontré, dice S y A.